Me llamo Elvira y esta historia empezó cuando tenía 25 años. En ese tiempo trabajaba como ayudante en una pequeña clínica veterinaria que quedaba a las afueras de una cabecera municipal, cerca de la sierra. No era un trabajo estable ni bien pagado, pero me gustaban los animales y era lo único que había conseguido después de terminar la prepa. Vivía con mis padres en una casa sencilla, cerca del campo de fútbol del pueblo. Mi papá manejaba un camión de carga que llevaba alimento para ganado, y mi mamá cocinaba tamales y los vendía cada fin de semana en el mercado local. Una mañana, mientras limpiaba una de las jaulas del área de recuperación, llegó un joven con un perro herido. Dijo que lo había encontrado tirado a la orilla de la carretera. El veterinario no estaba, así que lo pasé a la sala de espera y le pedí que llenara unos datos en la libreta. Lo noté bien vestido, con lentes oscuros y reloj caro. Cuando por fin se fue, me di cuenta de que había dejado una servilleta con su número anotado. Pensé que se le había olvidado, pero luego lo interpreté de otra manera. Esa noche, después de pensarlo bastante, le mandé un mensaje. Me contestó rápido, presentándose como Mauricio. Dijo que lo había hecho a propósito porque le había gustado mi forma de tratar al perro y que quería conocerme mejor. Yo no sabía muy bien cómo reaccionar. Nunca había tenido novio y no estaba acostumbrada a que alguien me buscara así. Me vestía siempre con ropa cómoda, sin maquillaje, y me mantenía al margen de fiestas o reuniones. Con el paso de los días comenzamos a escribirnos seguido. Sus mensajes eran educados, no decía groserías ni cosas raras. A las pocas semanas me pasó a buscar un sábado por la tarde para dar una vuelta en su camioneta. Me llevó a un mirador desde donde se veía todo el valle. Me contó que trabajaba en un negocio familiar, vendiendo materiales de construcción, y que vivía con su mamá en una casa grande, alejada de la comunidad. Me dijo que no tenía hermanos, que su papá los había dejado cuando era niño, y que no hablaba de él. Las salidas se hicieron frecuentes. Me llevaba a comer, a caminar por la plaza, a recorrer lugares que yo no conocía. Nunca fue grosero, ni se pasó de listo. Después de un tiempo, me pidió que fuera su novia. Acepté, aunque con algo de miedo, porque nunca había estado con nadie. Mis papás lo conocieron y dijeron que parecía un buen muchacho. Era educado, hablaba pausado y siempre llegaba limpio y bien vestido. Pasaron unos meses y le pregunté varias veces por su familia. Siempre respondía lo mínimo. Me decía que su mamá era reservada, que no le gustaban las visitas y que prefería no incomodarla. No la conocí sino hasta casi un año después. Mauricio me citó en un restaurante rústico, a media hora del pueblo. Al llegar, ya estaba ahí con una mujer de apariencia joven, muy arreglada, de cabello claro y rizado. Me la presentó como su mamá. Me dio un beso en la mejilla y dijo que había escuchado mucho de mí. No dijo más durante la comida, pero me miraba mucho, con una expresión difícil de leer. Después de eso, la volví a ver solo en 2 ocasiones más, siempre por encuentros breves. Yo no entendía bien si me aceptaba o no, pero no quise meterme en asuntos delicados. Pensaba que con el tiempo la relación mejoraría. Cuando cumplimos un año de novios, Mauricio me propuso matrimonio. Fue en la entrada de la clínica donde trabajaba. Me llevó unas flores y me dijo que quería que viviéramos juntos, que ya era tiempo. Mis papás organizaron una comida para celebrar. Todos estaban contentos. Pensaban que era una buena oportunidad para mí. La boda religiosa fue en una iglesia pequeña de un rancho cercano. El sacerdote era conocido de mi familia. Llegué acompañada de mi papá, pero mientras avanzábamos por el pasillo, noté que la mamá de Mauricio no estaba entre los invitados. Me pareció raro, pero no dije nada. Había varias personas del lado de él que no conocía. Uno de ellos, un señor de edad, me susurró algo al pasar, pero no logré entender bien sus palabras. Me pareció extraño. Durante la misa todo ocurrió con normalidad. Nos tomamos fotos con los familiares. En medio de la sesión de fotos, vi cómo Mauricio se alejaba por unos momentos. Luego volvió acompañado de su mamá. Ella me abrazó, me dijo unas palabras y me sonrió, pero al tocarme, sentí algo raro.
Era como si me recorriera un cosquilleo helado por la espalda. No dije nada, pero no me gustó. Nos trasladamos al salón comunal donde firmamos el acta del civil. Mientras el padre daba la bendición final, vi cómo la señora se escabullía entre los invitados y desaparecía sin que nadie lo notara. A partir de ese momento, ya no la vi más ese día. Después de la boda nos fuimos unos días a la costa. Al regresar, Mauricio me llevó directamente a la casa donde íbamos a vivir. Quedaba en una zona rural, entre sembradíos, a más de 1 hora del pueblo. Era una casa antigua, de 2 pisos, con rejas oxidadas y paredes gruesas. Me sorprendió porque él nunca me había hablado con claridad de ese lugar. Entramos y nos recibió su mamá. La casa era enorme, oscura, con muebles pesados, cuadros viejos y un olor a encierro. Ella nos tenía preparada la cena. Dijo que esa era nuestra casa ahora y que estaba feliz de tenerme ahí. No me agradó la idea, pero no protesté. Me sentía fuera de lugar, pero quería creer que era cuestión de acostumbrarme. Nos instalamos en una de las habitaciones del segundo piso. Todo era de apariencia antigua, cortinas gruesas, lámparas colgantes, alfombras desgastadas. El baño tenía azulejos manchados y un espejo enorme con el marco astillado. Esa noche me costó dormir. Durante los primeros días, su mamá siempre tenía lista la comida. Nunca me dejaba ayudar. Decía que yo debía descansar. Mauricio salía temprano a su trabajo. Regresaba por la noche y casi no hablaba de nada. Parecía más distraído que antes. No me preguntaba cómo estaba, ni me acompañaba mucho. Seguíamos visitando a mis papás de vez en cuando. Cuando ellos iban a la casa, notaba que su mamá los trataba con frialdad. Apenas les hablaba. A mí me incomodaba, pero intentaba no darle importancia. Pensaba que con el tiempo cambiaría su actitud. Un día antes de mi cumpleaños, Mauricio llegó con un pastel y comida. Su mamá me entregó una cajita de madera con flores pintadas. Dentro había una pulsera con piedras brillantes y cadena dorada. Dijo que había sido mandada a hacer para mí. Me la puse en ese momento y no me la quité. Días después empecé a sentirme mal. Tenía mareos, náuseas, no podía dormir bien. Bajé mucho de peso y se me marcaban los huesos. Me hice una prueba de embarazo pero salió negativa. Mauricio no notaba nada y su mamá tampoco me preguntaba. Pasaba la mayor parte del día sola en esa casa sin saber bien qué me pasaba. Conforme pasaban los días, mi estado empeoraba. Me levantaba con dolor de cabeza, el estómago revuelto y una sensación de debilidad que me dejaba sin fuerzas para hacer cualquier cosa. Al principio pensé que era una infección, o quizás estrés por el cambio de vida, pero cada día amanecía más delgada, con los ojos hundidos y la piel reseca. Ya no podía comer bien, y cualquier bocado me causaba náuseas. Mauricio salía desde muy temprano. Decía que tenía que ir a revisar entregas de materiales en varios pueblos. Regresaba hasta la noche, y para entonces yo ya estaba acostada. Se metía a bañar, cenaba solo y apenas hablábamos. Su desinterés me empezó a preocupar, pero no tenía ánimo ni para reclamarle. Su mamá se levantaba antes del amanecer. Cuando yo despertaba, ya había café y pan en la mesa, junto con un plato de fruta cortada. Siempre me decía que comiera para recuperar fuerzas, pero apenas probaba algo, mi estómago se revolvía. Ella insistía en que debía alimentarme, que mi cuerpo estaba débil por no cuidarme. Un día fui al centro de salud del municipio, aprovechando que Mauricio me llevó en su camioneta para comprar cosas. El médico me revisó, me hizo algunas preguntas y dijo que probablemente eran problemas digestivos. Me recetó vitaminas, suero y una dieta ligera. Tomé lo que me dio, pero no mejoré. Al contrario, empecé a tener momentos en los que sentía que la vista se me nublaba y que me faltaba el aire. Mis papás fueron a visitarme. Me vieron sentada en el sillón, pálida y flaca. Mi mamá se alarmó. Me abrazó fuerte y me preguntó qué estaba pasando. Les dije que había sido una gripa fuerte, que estaba tomando vitaminas y que ya me sentía mejor. No quería que se preocuparan. No les hablé de los sueños raros ni de las noches en las que sentía como si alguien me observara desde la esquina de la habitación.
Cuando se fueron, me senté en el comedor a tratar de comer algo. La señora me sirvió un caldo caliente. Lo olí y sentí el estómago revuelto. Me disculpé diciendo que prefería descansar. Ella me miró un momento en silencio. Luego tomó el plato y lo guardó sin decir nada. Esa noche soñé otra vez con la misma imagen. Estaba acostada y la señora me peinaba el cabello con un cepillo viejo. Después abría una caja y metía la pulsera que me había regalado, mientras murmuraba algo que no entendía. Al despertar, no pude mover las piernas. Intenté sentarme, pero no sentía nada del abdomen hacia abajo. Me arrastré como pude hasta el pasillo y grité por ayuda. La señora apareció de inmediato. Me encontró tirada en el suelo y fingió sorpresa. Dijo que iba a llamar a una ambulancia, pero tardó más de 1 hora en hacerlo. Mauricio no estaba. No respondió su celular hasta la mañana siguiente. Me llevaron a una clínica particular. Me hicieron análisis, radiografías y exámenes neurológicos. El doctor dijo que no había nada físico que explicara la pérdida de movimiento, que probablemente era un caso de parálisis temporal por estrés agudo. Me dieron calmantes y me dejaron internada una noche. Al día siguiente, Mauricio llegó con otra ropa y un olor fuerte a perfume que no era el mío. No dijo nada. Se sentó un rato, luego salió de la habitación. Lo vi de nuevo hasta varias horas después, cuando ya me iban a dar de alta. Volvimos a la casa. La señora ya tenía lista una cama en un cuarto que no conocía, al fondo del pasillo, junto a la cocina. Dijo que ahí estaría más cómoda, porque tenía todo cerca y no necesitaría subir escaleras. Me colocaron en una silla de ruedas y me dejaron ahí. El cuarto era oscuro, con una sola ventana pequeña, cortinas cerradas y muebles antiguos. No había televisión ni radio. Me sentía enterrada viva. Pasaron varios días en los que apenas podía moverme. La señora me llevaba la comida a la cama, pero yo ya no tenía apetito. A veces escuchaba ruidos por la noche, pasos lentos y crujidos que venían desde el segundo piso. En una ocasión, creí escuchar mi nombre en un susurro. Me tapé la cabeza con la cobija y no me moví hasta que salió el sol. Una tarde, mientras trataba de dormitar, escuché un ruido que venía del fondo del pasillo. Parecía una puerta que se cerraba despacio. Me moví en la silla de ruedas como pude y avancé hacia el sonido. Al llegar vi que una puerta vieja, que siempre estaba cerrada con llave, estaba entreabierta. Era una especie de despacho antiguo, con estanterías llenas de papeles y libros empolvados. Adentro estaba la señora. No me vio. Me quedé observando desde la entrada. Sobre la mesa tenía una vela encendida, varias ramas secas y lo que parecía ser una foto mía. Me vi a mí misma en la imagen, con la misma ropa que usaba ese día. Estaba colocada en medio de un círculo dibujado en el suelo con tiza blanca. No entendía lo que veía, pero algo dentro de mí me decía que no debía estar ahí. Regresé a mi cuarto y desde el celular llamé a mi mamá. Le hablé con la voz temblorosa. Le pedí que viniera por mí, que algo no andaba bien. No le di muchos detalles, solo le dije que no podía caminar y que había estado en el hospital. Me dijo que saldrían en cuanto pudieran. Cuando colgué, sentí pasos acercándose. Me acomodé en la cama como si nada. La señora entró con una charola con sopa. Dijo que me la comiera porque estaba muy flaca. Le pedí que me dejara descansar primero. Me dijo que no debía dejarme vencer por la enfermedad, que Mauricio necesitaba a su esposa fuerte y presente. Salió del cuarto dejando la sopa sobre la mesa. Esa noche no comí nada. Me mantuve despierta, esperando escuchar el carro viejo de mi papá. Después de varias horas, lo oí. Intenté salir del cuarto, pero la puerta estaba cerrada por fuera. Golpeé con el puño y grité. Nadie respondía. Tomé una de las herramientas que tenía en el buró, un abrecartas metálico, y la usé para golpear la cerradura. Tras varios intentos, logré romperla. Rodé la silla hasta la entrada y grité con todas mis fuerzas. Vi a mi papá bajarse del coche y correr hacia mí. Mi mamá venía detrás. La señora salió de la cocina gritando que yo estaba enferma, que no podían sacarme así. Mi madre empujó la puerta y me abrazó. En ese momento, la señora empezó a decir cosas sin sentido, como si estuviera poseída. Decía que yo no era de este mundo,
que tenía un alma sucia y que no debía estar con su hijo. Mi papá intentó calmarla, pero la señora se puso violenta. Tomó un vaso de vidrio y lo arrojó al suelo. Mi mamá le gritó que no me tocara. Me sacaron como pudieron, mientras ella se quedó gritando sola en la entrada. Apenas cruzamos el portón, me desmayé. Desperté en un hospital público. Mis papás estaban a mi lado. Me sentía débil, pero al menos estaba fuera de esa casa. Me hicieron más exámenes. El resultado fue el mismo. No había razón médica para la parálisis. Me enviaron a casa en una silla de ruedas. Desde ese día, no he vuelto a caminar. Después de salir del hospital, mis papás me llevaron de regreso a nuestra casa, la misma donde viví toda mi vida. Mi cuarto seguía igual, con los adornos sencillos, la cama individual y la cortina de flores deslavadas. Mi mamá consiguió una silla de ruedas prestada y mi papá adaptó una rampa improvisada con tablas para poder entrar y salir con facilidad. Al principio, me sentía aliviada de haber salido de esa casa donde vivía con Mauricio y su madre, pero al mismo tiempo, una sensación extraña me seguía. Había noches en las que no podía dormir, cerraba los ojos y sentía como si alguien me observara desde la esquina del cuarto. A veces, soñaba con la habitación del fondo de la otra casa, aquella donde vi la foto mía dentro del círculo. Soñaba que estaba ahí sentada, sin poder moverme, mientras la señora encendía velas y murmuraba cosas con una voz ronca. Me despertaba con el cuerpo empapado en sudor y un frío recorriéndome la espalda. Pasaron semanas. Mis padres comenzaron a buscar otros médicos. Me llevaron a clínicas en diferentes municipios. Me hicieron estudios de todo tipo, resonancias, análisis de sangre, consultas neurológicas. Todos coincidían en lo mismo, no había razón física para que no pudiera caminar. Algunos hablaban de trastorno psicógeno, otros decían que era agotamiento mental. Ninguno me ofrecía una explicación que tuviera sentido. En uno de esos días, mientras mi mamá lavaba ropa en el patio, le conté por primera vez lo que había visto en la casa de Mauricio. Le hablé del cuarto oscuro, del altar improvisado, de la vela, de la fotografía mía en medio del círculo. Al principio pensó que era una alucinación por la fiebre, pero cuando le dije que lo había visto bien despierta, se quedó callada. No volvió a tocar el tema en días, pero noté que comenzó a poner vasos con agua en las esquinas de la casa y un ramo de ruda detrás de la puerta principal. Un domingo, muy temprano, mi papá fue al mercado del centro a buscar unas piezas para el motor del coche, y cuando regresó lo vi hablando bajo con mi mamá en la cocina. Horas más tarde, ella me dijo que íbamos a visitar a una señora que vivía en una comunidad lejana, entre los cerros, una mujer que ayudaba a la gente cuando los doctores no podían. Me llevaron en una camioneta prestada. El camino era largo, con curvas y polvo, y después de casi 2 horas llegamos a un rancho apartado, con casas de adobe y techos de lámina oxidada. La señora que nos recibió era delgada, de rostro arrugado y manos ásperas. Me miró de pies a cabeza sin decir palabra. Nos hizo pasar a un cuarto con velas encendidas y hierbas colgadas del techo. Mi mamá le explicó la situación. La señora asintió lentamente y me pidió que me quedara sola con ella por un momento. Cerró la puerta. Me acomodó en una silla frente a un espejo viejo cubierto por una tela negra. Sacó una caja de madera y encendió un incienso de olor fuerte, como resina quemada. Puso las manos sobre mi cabeza. Murmuró algo en náhuatl. Luego tomó una pequeña rama de pirul y me la pasó por el cuerpo. Al llegar a la muñeca donde usaba la pulsera que me había dado la mamá de Mauricio, se detuvo en seco. Me pidió que se la quitara. Le dije que no podía, que había intentado antes pero el broche estaba trabado. Ella tomó un cuchillo de mango curvo y lo pasó con cuidado por debajo de la cadena. La pulsera cayó al suelo y en cuanto tocó la tierra, una de las velas se apagó sola. La señora la recogió con un trapo y la metió en una caja envuelta con hilo rojo. Me dijo que alguien había trabajado con eso, que no era una pulsera común. Me habló de energía sucia, de cosas que no debían tocarse, de personas que amarraban a otras con objetos encantados. Dijo que lo que me habían hecho no se podía revertir del todo, que ya había pasado mucho tiempo y que mi cuerpo estaba debilitado. Me entregó una bolsita con hierbas secas y me indicó cómo hacer baños y limpias.
Cuando regresamos a casa, me sentía distinta. No mejor, pero más clara. Esa noche dormí por varias horas sin despertarme. Al día siguiente, comenzamos las limpias como nos indicó la señora. Mi mamá hervía las hierbas y me bañaba con ellas en una tina improvisada en el patio. Después me secaba con toallas viejas y me acostaba envuelta en cobijas. Algunas veces me daban náuseas, otras sentía mareo o me dolía la cabeza, pero aguanté. Pasaron 2 semanas. Una tarde, mientras me peinaba frente al espejo, noté que un mechón de mi cabello se había caído por completo. Lo tomé en la mano y lo observé. No era normal. A los pocos minutos, me empezó a arder la muñeca donde antes estaba la pulsera. Revisé y tenía la piel irritada, como si algo se me hubiera incrustado. No había rastro del broche, ni marca, pero la comezón no me dejaba. Fui al baño, me enjuagué con agua y sal, y la sensación desapareció. Unos días después, mi mamá recibió una llamada. Era del número de Mauricio. Respondió, pero nadie hablaba al otro lado. Solo se escuchaba estática. Colgó. Luego volvió a sonar. Esta vez contestó mi papá. Dijo que escuchó una voz bajita, casi imperceptible, que decía su nombre. Volvió a colgar. Apagaron el teléfono por unos días. No volvieron a sonar números desconocidos, pero en la noche comencé a escuchar la misma voz en mis sueños. No era clara, pero decía algo parecido a «ayúdame». Mi mamá fue a hablar de nuevo con la señora del rancho. Cuando regresó, me dijo que ya no me podía quedar sola. Desde entonces, alguien de la familia siempre estaba conmigo. Había momentos en los que sentía que alguien se sentaba en la cama, aunque nadie estuviera cerca. Otras veces, la televisión se encendía sola y cambiaba de canal. Un día amanecieron todas las ventanas abiertas y otra vez la puerta principal sin tranca, a pesar de que mi papá la había asegurado con cadena la noche anterior. En una de esas madrugadas, desperté con el corazón acelerado. Sentí que alguien respiraba cerca de mí. No podía moverme. Vi una sombra en el techo, como una figura delgada encorvada. Cerré los ojos con fuerza. Al abrirlos, ya no estaba. Al día siguiente, la señora volvió a visitarnos. Trajo una caja sellada con cera negra. Dijo que dentro estaba la pulsera. Nos recomendó llevarla a un arroyo y enterrarla donde no pasara nadie. Así lo hicimos. Mi papá la llevó con un primo a un terreno lejano. Cavaron un hoyo entre piedras y matorrales, y ahí la dejaron. Esa noche dormí mejor, pero los sueños seguían. Siempre la misma voz, la misma frase repetida. No sabía si era Mauricio o algo más. Desde que salí de esa casa, no volví a saber nada de él. No llamó, no escribió, no vino a buscarme. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Después de enterrar la pulsera, pasaron algunos días en los que el ambiente dentro de la casa se sentía más ligero. Mi mamá podía dormir mejor. Mi papá ya no se despertaba sobresaltado a revisar las cerraduras, y yo lograba cerrar los ojos sin esa presión en el pecho. Sin embargo, algo seguía presente. No era tan fuerte como antes, pero estaba ahí, como una sensación que se queda pegada en la piel. Seguía sin poder mover las piernas, y el brazo izquierdo comenzaba a entumecerse por momentos. Mi mamá decía que tal vez era por pasar tanto tiempo en cama, pero yo sabía que era algo más. No era debilidad muscular ni mala postura. A veces, mientras intentaba mover los dedos, sentía como si una fuerza invisible los mantuviera quietos, como si no fueran parte de mi cuerpo. Un mediodía, mientras mi mamá cocinaba, llegó una carta sin remitente. La dejó el cartero en la reja. Estaba escrita con letra desordenada, en una hoja vieja y manchada. Decía que tuviera cuidado con lo que había dejado atrás, que lo que estaba atado a mí no se enterraba con la tierra, que se mantenía vivo mientras su origen siguiera en pie. No tenía firma, ni fecha. La leí varias veces, tratando de entender si era una amenaza,
una advertencia o simplemente un juego cruel. Esa misma tarde, el perro de la vecina comenzó a ladrar sin parar. Se acercaba a nuestra puerta, rascaba con las patas y luego se echaba aullando. Nadie en la calle sabía qué le pasaba. Por las noches, lloraba como si viera algo que nosotros no podíamos ver. Luego de 3 días, desapareció. Lo buscaron por todo el barrio, pero no volvió a aparecer. Los sueños se volvieron más intensos. Ya no era solo la voz que decía, ayúdame. Ahora veía imágenes confusas, la casa de Mauricio en ruinas, su madre parada frente a un altar con una túnica negra, y él, de rodillas, con la cabeza baja, como si estuviera siendo castigado. Cada noche despertaba con el corazón latiendo fuerte. El sudor me empapaba la nuca, y a veces me sangraba la nariz sin razón. Una madrugada, escuché pasos en la azotea. Pensé que eran ladrones. Mi papá subió con una lámpara, pero no encontró a nadie. Revisó los alrededores, pero no había señales de que alguien hubiera entrado. Lo único extraño fue que una de las plantas que mi mamá tenía en una maceta apareció destrozada, con la tierra regada por todo el piso. Al día siguiente, una cruz dibujada con ceniza apareció en la pared del pasillo. No sabíamos quién la había hecho, ni cuándo. Mi mamá fue a buscar de nuevo a la señora del rancho. Esta vez regresó con un rostro que no le había visto antes, como si viniera cargando una verdad que prefería no haber escuchado. Me dijo que la mujer le había hablado de un pacto hecho por alguien muy cercano a mí y que ese tipo de cosas no se rompían tan fácil. Según ella, la señora no podía intervenir más, que lo que se había hecho no fue por accidente, ni por envidia común, sino por un motivo más oscuro. Pasaron 3 días sin que yo pudiera dormir, no por insomnio, sino porque cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me jalaba hacia un lugar donde no quería estar. Era como hundirme en una especie de vacío espeso. Una noche me obligué a quedarme despierta, pero aún con los ojos abiertos, empecé a ver sombras que se movían por el techo. Creí que estaba perdiendo la razón. Mi papá decidió cambiar todas las cerraduras de la casa. También colocó una cadena gruesa en la puerta principal. Pero los ruidos no paraban. Golpes en la barda, pasos en el techo, susurros en el pasillo. La televisión encendía sola a las 3 de la mañana, con el volumen bajo, pero con un zumbido molesto que llenaba toda la casa. El espejo del baño se agrietó una madrugada, sin que nadie lo tocara. En medio de todo eso, una tarde recibimos la visita de un hombre que decía ser primo de Mauricio. Venía desde otro estado. Dijo que había intentado comunicarse con él varias veces sin éxito y que alguien le había dicho que me encontraba mal de salud. Le conté lo que sabía. Le dije que desde el día del hospital, Mauricio no había vuelto a buscarme. Él se quedó callado un momento. Luego me dijo que su familia no sabía nada de él desde hacía meses, que su mamá tampoco respondía llamadas y que nadie entraba ni salía de su casa. El hombre agradeció la información y se fue. Dijo que si sabía algo más, le avisara. No volvimos a verlo. A los pocos días, mi papá decidió que era hora de ir a esa casa y ver con sus propios ojos qué estaba pasando. Aunque no me lo dijo directamente, noté en su mirada que quería comprobar si todo esto tenía una raíz clara, o si de verdad estábamos siendo víctimas de algo más. Un domingo por la mañana, él y uno de mis tíos fueron hasta donde vivía Mauricio. La casa seguía igual, con la reja oxidada y el portón cerrado. No había señales de vida. Golpearon varias veces, pero nadie respondió. Al intentar forzar la entrada, notaron que la puerta principal no tenía llave puesta, solo estaba emparejada. Entraron con cuidado. Adentro encontraron todo cubierto de polvo. Los muebles seguían en su lugar, pero había una capa gruesa de suciedad sobre cada cosa. En una de las habitaciones se encontraron restos de cera derretida, frascos con líquidos oscuros y papeles escritos a mano con símbolos extraños. También encontraron un retrato mío con marcas de quemadura en las esquinas. En el fondo del closet, envuelto en un trapo, estaba mi vestido de novia, con manchas negras en la parte inferior. Nadie supo cómo había llegado ahí. Mi papá regresó pálido.
sin decir mucho. Mi mamá lo llevó a la cocina y hablaron largo. Esa noche, me cambiaron de cuarto. Me pusieron en la sala, cerca de ellos. Mi mamá comenzó a colocar sal en las ventanas y mi papá colgó ramas secas en la puerta principal. Nadie explicó por qué, pero yo entendí que lo que habían visto no era algo común. Desde entonces empecé a sentir un cambio. No mejoraba, pero algo dentro de mí se endurecía, como si me estuviera acostumbrando a vivir con aquello que me habían dejado. Algunas noches sentía una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima de mí. Otras veces me despertaba con los labios morados, sin aliento. Las fotos de la casa empezaron a cambiar de color. Los retratos colgados en la pared se decoloraban sin razón y el reloj del comedor se detenía siempre a las 2:46 de la madrugada. La señora del rancho volvió a visitarnos por última vez. Dijo que ya no podía seguir ayudando, que lo que me habían hecho no era solo un trabajo de brujería, sino una ofrenda, que quien lo había hecho entregó algo a cambio de otra cosa y que romper ese vínculo costaría más de lo que cualquiera de nosotros podía pagar. Nos recomendó no volver a acercarnos a la familia de Mauricio ni a ese lugar, y que si volvíamos a soñar con él, no respondiéramos. Desde esa noche, cuando cierro los ojos, sigo escuchando esa voz. Ya no pide ayuda. Ahora solo repite mi nombre, una y otra vez, como si tratara de que no lo olvide. Y yo no puedo, porque por más que quiero borrarlo, algo de él sigue aquí. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. La casa, que antes era un refugio, se sentía cada vez más ajena. Ya no era solo el dolor en las piernas, ni la impotencia de no poder moverme como antes. Era esa sensación de estar atrapada en algo que no se veía pero que estaba ahí, siempre presente, flotando entre las paredes. Mi mamá se levantaba más temprano que antes, encendía veladoras blancas en la cocina, ponía música religiosa en bajo volumen y dejaba una taza de agua bendita junto a mi cama. Mi papá casi no hablaba. Se mantenía ocupado arreglando cosas, cortando leña o revisando el coche, pero sus ojos tenían un brillo raro, como si cargara con una culpa que no podía soltar. Una tarde llegó una señora del barrio con una cesta de pan. Al verme, soltó la charola y se tapó la boca. Dijo que me había visto en un sueño hacía semanas, acostada en una cama de piedra, rodeada de agua negra. Se fue rápido, sin decir más. Mi mamá me abrazó y me pidió que no le hiciera caso, que la gente hablaba por hablar, pero yo sabía que eso no había sido un simple chisme. Las noches volvieron a volverse pesadas. Empezaron a escucharse pasos en la azotea otra vez, pero esta vez no eran pasos lentos como antes. Eran carreras, como si alguien estuviera huyendo o jugando. Al subir, mi papá no encontraba nada, ni marcas, ni ramas movidas, ni animales, solo silencio. Un amanecer. Encontramos todas las sábanas tiradas en el suelo y las almohadas en el pasillo. Nadie recordaba haberlas movido. Las puertas amanecían abiertas. El agua del baño corría sola y las luces parpadeaban aunque no hubiera variación de corriente. Una noche el ventilador de techo cayó de golpe mientras dormíamos. Por suerte no le pegó a nadie. Un primo de mi papá que trabajaba en la policía vino a vernos. Le contamos solo parte de lo que pasaba. Él no dijo nada, pero dejó un escapulario en la sala y recomendó no hablar con extraños, que si veíamos a alguien raro por la calle no lo siguiéramos, ni le contestáramos si nos hablaba. Su advertencia me pareció más seria que cualquier otra cosa que hubieran dicho los doctores o los curanderos. Una madrugada desperté con una presión en el pecho tan fuerte que pensé que se me iba a parar el corazón. Abrí los ojos y lo vi, parado junto a la puerta, Mauricio, flaco, con la piel pálida y los ojos hundidos. No se movía, solo estaba ahí, mirándome. Intenté gritar, pero no me salía la voz. Cerré los ojos con fuerza y cuando los abrí de nuevo, ya no estaba. A la mañana siguiente, no dije nada. Pero al mediodía mi mamá me trajo el periódico de un pueblo vecino. Había una nota sin foto, solo texto, sobre un hombre encontrado muerto en una casa abandonada en las afueras.
El cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición y no tenía identificación. Lo único que encontraron fue una cadena con una medalla religiosa y una hoja escrita a mano con un solo nombre, el mío. Mi mamá no quiso mostrarme el resto del artículo, pero supe que era él. Esa noche, la voz en mis sueños cambió. Ya no pedía ayuda, ni repetía mi nombre. Ahora decía cosas sin sentido, en un idioma que no conocía. Voces mezcladas, como si fueran muchas a la vez. Soñé que me arrastraban por un cuarto oscuro y que la señora, su madre, estaba al final de un pasillo, abriendo una caja como la que me dio el día de mi cumpleaños. Desperté llorando. Tenía la muñeca izquierda roja, como si me hubieran apretado fuerte durante la noche. Mi mamá me curó con una pomada de árnica, pero la marca no desapareció por días. A los pocos días, el tío que había acompañado a mi papá a la casa de Mauricio comenzó a sentirse mal también. Mareos, náuseas, fiebre. Lo internaron por sospecha de infección, pero no encontraron nada. Al salir del hospital, le pidió a mi papá que no volviera a hablar de ese lugar, nunca más. Las semanas siguieron y poco a poco la casa volvió a estar en silencio. Las cosas raras pasaban menos, pero yo seguía sin caminar. Mis manos empezaban a temblar a veces, como si se me fueran a desconectar del cuerpo. Los médicos seguían sin encontrar respuestas. Todos los exámenes salían normales. Para ellos, no había motivo para que yo estuviera así. Un día, mientras mi mamá barría el patio, encontró algo enterrado detrás de las macetas. Era una bolsita de tela roja amarrada con hilo negro. Adentro había cabellos, uñas y una pequeña figura hecha con tela de saco, amarrada con alambre oxidado. La llevó a la señora del rancho. Ella la quemó de inmediato y le dijo que eso era lo que había mantenido el vínculo activo. Desde entonces, los sueños cesaron. No volví a ver a Mauricio ni a escuchar su voz, pero algo quedó dentro de mí. No sé si fue el miedo, la maldición o simplemente el tiempo perdido. Cada vez que intentaba levantarme, sentía un peso en las piernas que no era físico, como si todavía estuvieran sujetas a algo que no se podía ver. Con los meses, aprendí a moverme sola en la silla, a depender menos. Mi papá adaptó una bicicleta vieja con soporte para que pudiera salir al patio y empecé a tomar el sol en las mañanas. La vida siguió, pero no como antes. En el pueblo, la gente dejó de hablar del tema. Algunos decían que yo había sido víctima de brujería. Otros, que fue un castigo por meterme con alguien de fuera. Nadie sabía la verdad completa. Nunca se encontró a la madre de Mauricio. Desapareció sin dejar rastro. La casa fue clausurada por las autoridades y después demolida por orden municipal. Dijeron que era un lugar peligroso y que servía de refugio para vagabundos. Nadie en el pueblo quiso quedarse con nada de ahí. Ni un mueble, ni una lámpara, ni una piedra. Todo fue quemado. Hoy sigo viviendo con mis padres. No tengo trabajo, ni pareja, ni planes a futuro. A veces salgo al patio, me acomodo en la sombra y me quedo viendo el cielo. Ya no tengo pesadillas, pero a veces siento que alguien me observa desde lejos. No sé si es imaginación o si algo quedó pegado a mi sombra. Pensamos en demandar a la familia de Mauricio, pero no había forma de probar nada. Ningún juez iba a aceptar una denuncia por brujería. Lo que me hicieron no dejó rastros visibles. Nadie firmó nada, no hubo testigos, ni documentos. Solo quedamos nosotros, con la verdad en la boca y la impotencia en las manos. A veces creo que él también fue víctima, que su madre hizo algo que lo arrastró con ella, pero ya no importa. El daño está hecho. Mi cuerpo no responde como antes, y aunque estoy viva, ya no soy la misma. Me quitaron más que la salud. Me quitaron la paz. Y eso no se recupera con medicinas ni con rezos. Lo último que escuché en mis sueños, antes de que todo se apagara, fue su voz diciendo mi nombre, una última vez, como si se despidiera, o como si me llevara consigo, aunque no pudiera arrastrarme.